A partir de finales de 1989 y hasta noviembre de 1990, 7 hombres en y alrededor del condado de Marion, Florida, fueron víctimas de un asesino en serie elusivo. Mientras los detectives juntaban lentamente las piezas, descubrieron que el asesino era en realidad una mujer llamada Aileen Wuornos. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su padre fue condenado por abuso de menores justo después de que Aileen nació. Unos años después, terminó suicidándose en prisión. La madre de Aileen la abandonó a ella y a su hermano cuando eran pequeños, dejándolos al cuidado de sus abuelos. A la corta edad de 11 años, Wuornos comenzó a intercambiar favores sexuales por dinero, cerveza y cigarrillos. Tuvo su único hijo a los 14, producto de una violación por parte de un amigo del abuelo de Wuornos. El niño posteriormente fue dado en adopción. Debido a la inestabilidad en su hogar, Aileen comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, ya sea viviendo en el bosque o haciendo autostop por el país, a menudo con nombres falsos. Tenía apenas 14 años cuando su familia la echó de su casa. A principios de la década de los 80, después de la muerte de su hermano por cáncer, Wuornos se mudó a Florida para trabajar como prostituta. Con frecuencia tenía problemas con la ley por prostituirse y por otros delitos. Para 1991, su historial incluía arrestos por posesión ilegal de armas de fuego, falsificación, asalto y robo. Sus cómplices y la policía a menudo la describían como errática y fácil de enojar. Sus registros de arrestos frecuentemente indicaban una actitud pobre. En 1986, Aileen conoció a Tyria Moore en un bar de Daytona Beach, Florida, y comenzaron una intensa relación romántica que terminó justo antes del arresto final de Aileen en 1991. Juntas recorrían moteles y bares de carretera frecuentados por camioneros. Aileen se acostaba con ellos por un puñado de dólares. Un aparente rencor que sentía por los hombres se cobró su primera víctima en noviembre de 1989, Richard Mallory. La víctima era un hombre de 51 años, el cual recogió a Aileen a lo largo de la Interestatal 75 en Florida para tener sexo por dinero. Un agente del condado de Volusia descubrió su cuerpo a varias millas de su automóvil abandonado. Le habían disparado en 3 ocasiones, todas ellas en el pecho con un calibre 22. El caso fue archivado hasta que un año más tarde hallaron los restos de otro hombre asesinado de 6 disparos. El cuerpo de David Spears apareció en un bosque distinto, pero el arma homicida era del mismo calibre que usaron para acabar con la vida de Mallory. 5 días después apareció un tercer cadáver con 9 impactos de bala. Un mes más tarde, Peter Symes, de 65 años, desapareció durante un viaje. Los testigos aseguraron que había subido a su movilidad a 2 mujeres que hacían autostop. Durante 1990 aparecieron 6 nuevos cadáveres. Todos ellos eran hombres de mediana edad, hombres que visitaban a las prostitutas con frecuencia y que eran tiroteados en el pecho y abandonados en una carretera secundaria. En la escena del crimen siempre aparecían preservativos y los mismos casquillos del calibre 22. Gracias a la confesión de unos testigos, los retratos de Aileen y su amante aparecieron en todos los medios de comunicación, lo que resultó fundamental para identificarlas. La policía detuvo a Tyria en enero de 1991. La mujer se derrumbó y entregó a su ya expareja a cambio de inmunidad procesal. A Aileen la encontraron días después ebria, durmiendo en un coche y procedieron a arrestarla. Durante el interrogatorio reconoció los asesinatos, pero alegó que los había cometido en defensa propia. El oficial que la arrestó, el capitán Steve Weingart, reveló que cada vez que disparaba, la detenida creía estar matando al pederasta de su padre y al abusador de su abuelo. Cabe recalcar que en Florida, un acusado condenado por asesinato puede ser castigado con la muerte si se determina que el asesinato se cometió en determinadas circunstancias enumeradas por el Código Penal de Florida, como ser asesinato a un oficial de policía o un bombero, asesinato a 2 o más víctimas, asesinato por pago o que el asesinato se cometió intencionalmente en el curso de un secuestro, allanamiento de morada, robo, violación agravada u otro delito grave especificado por la ley. La subclase de asesinatos que cae en estas categorías se llama asesinato capital. Aileen Wuornos fue acusada del asesinato en primer grado de Richard Mallory, robo a mano armada con arma de fuego o arma mortal, y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Los fiscales argumentaron que Wuornos calificaba para la pena de muerte ya que el asesinato ocurrió en un robo.
El juicio capital de Aileen Wuornos por el asesinato de Richard Mallory comenzó el 13 de enero de 1992. El caso de Wuornos fue juzgado en el condado de Volusia, Florida. Trisha Jenkins, defensora pública, representó a Wuornos en su juicio. Wuornos fue juzgada solo una vez, ya que no se declaró culpable de los cargos de asesinato posteriores. El abogado privado Steve Glazer la representó después del primer juicio y arregló esas declaraciones de no oposición o de culpabilidad. Los fiscales basaron su caso principalmente en la confesión grabada en video que Aileen Wuornos dio a los detectives durante el interrogatorio. La fiscalía pudo presentar pruebas relacionadas con los otros cargos de asesinato de Aileen basada en una ley de Florida conocida como la regla Williams. Los fiscales rechazaron las afirmaciones iniciales de Aileen de que los 7 asesinatos fueron en defensa propia al señalar que sus declaraciones variaban cada vez más. En la primera confesión a los oficiales, Aileen dijo que Mallory la recogió mientras hacía autostop y luego fueron a un área boscosa aislada para participar en un acto de prostitución. Entonces ella y Mallory comenzaron a discutir. Aileen dijo que sentía que Mallory le iba a robar y violar. Agarró una pistola que guardaba en su cartera y los dos comenzaron a luchar por esta. Aileen prevaleció, apuntó con el arma a Mallory y dijo: "Hijo de puta, sabía que me ibas a violar", a lo que Mallory respondió que no lo iba a hacer. Aileen le disparó repetidas veces, revisó sus bolsillos, escondió el cuerpo debajo de un pedazo de alfombra y se fue en su auto. Aileen también le dijo a los oficiales que le había dado a Tyria Moore versiones inconsistentes sobre lo sucedido. En su confesión inicial grabada, Aileen nunca mencionó que Richard Mallory la había violado. La defensa argumentó que las declaraciones de Aileen grabadas en video se obtuvieron involuntariamente y fue una violación de su derecho al debido proceso. A pesar de que se le hizo una advertencia a Miranda y que se le proporcionó un defensor público que le aconsejó que no hiciera declaraciones extensas, la explotación de la policía de su relación con Moore para obtener la confesión afectó tanto su estado mental y su nivel de funcionamiento que la hizo no tener una comprensión racional de sus derechos y el consejo de un abogado. El tribunal de primera instancia rechazó este argumento y denegó la moción de la defensa de suprimir la confesión grabada en video. Además, la confesión grabada en video ya se había filtrado a los medios de comunicación, lo que influyó aún más en la percepción que el público tenía de Aileen Wuornos. En contra de los deseos de sus abogados, Aileen testificó en el juicio. Durante su testimonio, repitió su pretensión de defensa propia. Sus abogados le aconsejaron repetidamente que no respondiera a preguntas, y ella invocó su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación 25 veces. El jurado encontró a Aileen Wuornos culpable de todos los cargos, incluido el asesinato en primer grado y el robo a mano armada. Después de que fuera declarada culpable del asesinato de Richard Mallory, se llevó a cabo un juicio penal ante el mismo jurado para determinar si sería condenada a muerte o cadena perpetua. La fase de sanción del juicio de Aileen Wuornos comenzó el 28 de enero de 1992. La psicóloga del estado, la doctora Bernard, testificó que Aileen Wuornos padecía tanto un trastorno límite de la personalidad como un trastorno de personalidad antisocial, aunque estuvo de acuerdo con otros expertos en que Aileen Wuornos experimentó deterioro de la capacidad y trastornos mentales en el momento del crimen. Concluyó que el deterioro no era sustancial y el trastorno no era extremo. En respuesta a la presentación de evidencia de la difícil infancia y crianza de Aileen Wuornos, el Estado llamó a 2 testigos de su infancia, Lori Grody, tía biológica y hermanastra de Wuornos, y Barry Wuornos, su tío biológico y hermanastro. Barry Wuornos testificó que el abuelo de Wuornos establecía reglas y que era alguien admirable. También declaró que el padre biológico de Aileen era abusivo y del tipo criminal. Por otro lado, en la fase de penalización, la defensa presentó pruebas para intentar salvar la vida de Aileen. Indicaron que Aileen sufría de un trastorno límite de la personalidad en el momento de su crimen, lo que resultó en un trastorno mental o emocional extremo, lo que exhibió evidencia de daño cerebral. Se testificó que sus confesiones inconsistentes no deberían ser consideradas como mentiras o historias cambiantes, debido a su trastorno límite de personalidad. La defensa intentó presentarla como una mujer que había vivido una vida horrible de violencia. La abogada defensora Jenkins se refirió a su cliente como una niña primitiva y dañada, y suplicó al jurado que perdonara la vida de Wuornos.
Los argumentos de defensa no funcionaron, ya que el jurado recomendó la pena de muerte por un voto de 12-0 y concluyó que el caso de Aileen estaba presente 5 circunstancias agravantes y solo un factor atenuante. Las 5 circunstancias agravantes encontradas fueron: Aileen tuvo una condena previa por un delito mayor que involucró el uso o amenaza de violencia. Se cometió un asesinato durante la comisión de un robo. Se cometió un asesinato para evitar la detención. El asesinato fue atroz o cruel. El asesinato fue frío, calculado y premeditado. El jurado del juicio encontró un factor atenuante. Aileen Wuornos padecía un trastorno límite de la personalidad. El jurado decidió que, a pesar de sus dificultades psicológicas, Aileen Wuornos conocía la diferencia entre el bien y el mal. El juez siguió la recomendación de muerte del jurado y condenó a Wuornos a la silla eléctrica el 31 de enero de 1992. En noviembre de 1992, la reportera del NBC, Michelle Gillen, descubrió que Mallory había cumplido 10 años de prisión por violación violenta en otro estado. Los detectives habían negado previamente que existiera evidencia para corroborar las afirmaciones de Aileen de violación o antecedentes de delitos sexuales cometidos por Mallory. Si los detectives hubieran buscado antecedentes penales federales para verificar las afirmaciones de que Mallory era violento, la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, el juez se negó a permitir de que esto fuera admitido en los procedimientos posteriores al juicio, y Aileen nunca tuvo un nuevo juicio. Después del juicio, Aileen fue adoptada legalmente por su nueva amiga Arlene Preil, después de que Preil tuvo un sueño en el que le dijeron que cuidara a Wuornos. La relación entre Aileen y Preil no iba a durar. Aileen comenzó a sospechar que Preil estaba allí solo para la publicidad y el dinero. Aileen le dijo a Bromfield en una entrevista que Arlene y su abogado Glazer le decían cómo suicidarse en prisión. En junio de 1992, derrotada por la pérdida de su amiga de confianza Arlene, Aileen se declaró culpable del asesinato de Charles Carskidon y recibió su 5ª sentencia de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable del asesinato de Walter Antonio y fue nuevamente condenada a muerte. Durante su declaración de culpabilidad al tribunal, mantuvo su declaración de que Mallory la había violado. En una declaración incoherente dijo: "Quería confesarle que Richard Mallory me violó violentamente como le dije, pero estos otros no lo hicieron". El 15 de mayo de 1993, el juez Thomas Sawaya dictó 3 sentencias de muertes más. No se presentaron cargos contra ella por el asesinato de Peter Symes, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. En total, recibió 6 condenas de muerte. Aileen acusó a la supervisora de la cárcel de abusar de ella, también de escupir su comida, servirle papas cocidas en suciedad y llevarle alimentos con orina. Alegó escuchar conversaciones sobre tratar de presionarla tanto que terminaría suicidándose antes de la ejecución. Durante las etapas finales del proceso de apelación, dio una serie de entrevistas a Bromfield. En su última entrevista, poco antes de la ejecución, afirmó que su mente estaba siendo controlada por presión sónica para hacerla parecer loca y que sería sacada por ángeles en una nave espacial. Cuando Bromfield trató de que hablara de su anterior afirmación de haber matado a sus víctimas en defensa propia, Aileen se enfureció, maldijo a Bromfield y terminó la entrevista. El 9 de octubre de 2002, Aileen fue ejecutada a las 9:30 de la mañana tras recibir por vía intravenosa un cóctel letal de pentotal de sodio, bromuro y cloruro potásico. Después de su ejecución, el cuerpo de Aileen Wuornos fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, en Michigan. Se convirtió en la segunda mujer ejecutada en Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.